En este video vamos a proceder a instalar una distribución para servidor Debian, la versión número 12, y vamos a ir configurando todos los elementos necesarios en la instalación para poder conectarnos de forma remota a través de una interfaz de Secure Shell de SSH. Entonces, para hacer la instalación, lo primero que vamos a hacer, vamos a instalar esta versión mínima de Debian y vamos a ir siguiendo los pasos de la instalación. Acá Debian tiene una versión que es una instalación gráfica y una instalación a través, digamos, de una interfaz de usuario de consola, que es la que vamos a ocupar, y vamos a ir haciendo todas las explicaciones correspondientes al momento de que vayamos instalando la distribución. Así que vamos a la opción instalar y damos enter. Aquí, como pueden ver, lo primero que nos pide la distribución es seleccionar el idioma, ¿cierto? Así que vamos a buscar español, ¿cierto? Spanish, por aquí está, ahí está el español, y seleccionamos el idioma español. Esta distribución yo la estoy haciendo en una máquina virtual, pero en una máquina física sería exactamente lo mismo. También, si tienen un VPS que contrataron en algún proveedor de VPS, también sería el mismo proceso de instalación, ya que la distribución que estamos instalando es la que descargamos desde debian.org. La distribución es la de instalación mínima. Seleccionamos el país, en este caso Chile, y el teclado que yo ocupo generalmente es el teclado español. Aquí está. Se empiezan a descargar todos los componentes, toda la información necesaria para poder hacer la instalación de la distribución. Ahí empieza a configurar la red, ¿cierto? Con DHCP, busca con DHCP a ver si hay alguna IP válida y no hay ningún problema, está todo funcionando. Esta máquina virtual yo la configuré en modo bridge, principalmente para que la máquina al momento de partir ya tenga una IP dentro de la red y yo pueda conectarme de forma sencilla a través de esa IP, ¿ya? En general, cuando uno levanta una máquina virtual en una red local, conviene dejarla en modo bridge, ya que con eso tenemos una IP única para esa máquina dentro de la red. En modo puente también se llama. Entonces le vamos a dar un nombre, que en este caso va a ser Debian el nombre. Ponemos continuar. Nombre de dominio lo vamos a dejar en blanco. En este caso, si queremos tener un nombre de dominio para identificar al equipo en una red en la cual ya están varios equipos funcionando, podemos asignar acá ese dominio, pero en este caso solamente le voy a dar continuar sin poner ningún nombre. Y aquí me pide la clave del superusuario. Entonces la clave del superusuario yo la voy a agregar por acá. Ahí está. Obviamente no puse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está lo mismo. Siempre buscar una clave, obviamente que sea una clave que tenga letras, perdón, en mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, etc. Y acá vamos a coger el nombre del usuario. En este caso, el nombre del usuario va a ser Pitux Code. Aquí está. Le damos continuar. Y acá dice, se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas. Entonces, aquí nos está haciendo la diferencia de que nos está creando un usuario para el día a día, pero que no es administrador del sistema, es decir, no es usuario root. Vamos a ver si después nos pide la cuenta del usuario root. Esto es súper importante porque en otras distribuciones, generalmente el mismo usuario que uno crea automáticamente a través de sudo, ¿cierto? Te permite hacer tareas administrativas. En este caso, parece que no va a ser así. Aquí está el nombre de usuario para la cuenta, lo dejamos como Pitux Code, ¿cierto? Y acá está la contraseña para el nuevo usuario. Entiendo. Entonces la contraseña que me pidió anteriormente era la contraseña de administrador. Es súper importante que uno vaya leyendo todos los pasos que te va entregando la herramienta. ¿Ya? Entonces, esta es la contraseña para el usuario y la contraseña que ingresé anteriormente era para el usuario administrador. Entiendo entonces que esto no va a instalar sudo por defecto, a no ser que yo se lo indique. Luego, ya como le dije que estaba en Chile, identificó mi zona horaria, así que aquí
Voy a poner Santiago de Chile. Perfecto. Y aquí viene una de las partes más complejas, sobre todo cuando uno está trabajando con máquinas físicas o quiere hacer un dual boot para poder trabajar con dos sistemas operativos en la misma máquina. Sin embargo, acá es todo más sencillo porque voy a decir que ocupe el modo de particionado guiado y utilice todo el disco. Entonces esto se va a encargar directamente el sistema, entendiendo que el disco está completamente disponible y va a ejecutar las particiones de acuerdo como estima conveniente. Entonces estamos ya guiados, me muestra el sistema, el disco duro donde se va a ejecutar la partición, ¿cierto? Para poder instalar el sistema. Me dice que en este caso estoy ocupando una máquina virtual, así que va a ser un disco duro virtual que yo creé antes de hacer la instalación. Y le damos Enter a esto. Y acá directamente me dice cómo va a estar la partición. Me dice que todos los ficheros, los archivos, ¿cierto? Van a estar en una única partición, es decir, todos juntos. Los archivos del sistema, los archivos del usuario, todo va en una única partición o yo puedo ir separando. Generalmente la partición Home es donde los usuarios guardan su información. Y yo la puedo separar de los archivos del sistema. En este caso, para hacerlo más sencillo, voy a tomar la opción por defecto, que voy a dejar todos los archivos en una sola partición, recomendado para novatos. Ahí está. Y acá finalmente me dice cómo va a quedar esta partición, una partición primaria que va a tener 20.4 GB. Ahí va a estar toda la información. El formato del sistema de archivos va a ser x4. Y luego una partición lógica de intercambio que se llama swap también, que va a tener 1 GB de información. ¿Ya? Entonces vamos a finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Y acá observen que este es uno de los procesos más complejos de la instalación. De hecho, me aparece por defecto no, en caso que yo vaya haciendo siguiente y no vaya leyendo, y me cambia acá en la interfaz de usuario, para escribir los cambios en el disco tengo que presionar sí. Al otro lado, ¿cierto? Presionamos sí. Y ahí empezó ya directamente hizo la partición, empezó a instalar el sistema base y ahora empieza a descargar todos los paquetes, ¿cierto? Que ya tienen que van a configurarse en la distribución. Recuerden que esta distribución es una distribución mínima de Debian. No vamos a instalar nada más que lo justo y necesario, no vamos a poner entorno gráfico y solamente vamos a instalar los paquetes que sean necesarios para tener un sistema base, y sobre ese sistema base vamos a instalar el protocolo SSH para poder conectarnos de forma remota a la terminal, y después, una vez que tengamos eso, ya dependiendo de el uso que queramos dar a esta máquina virtual, podemos ir instalando los paquetes y los servicios que vamos a necesitar. Así que con esto ya estaríamos instalando el sistema base. Y me dice ya que está listo. Dice que ahora tengo la opción de analizar medios adicionales para que lo utilice el gestor de paquetes. Esto de Debian es muy interesante porque antiguamente Debian, hace muchos años atrás, venía en varios CDs, donde uno tenía todos los CDs, todos los paquetes del repositorio de Debian. Entonces, cuando uno hacía la instalación, tenía que escanear cada uno de estos CDs por el sistema para que reconociera los paquetes, y cuando queríamos instalar algo, te decía inserta el CD 7, inserta el CD 5, porque toda la información de la base de datos estaba en los CDs. En este caso te está preguntando si tiene algún medio, digamos físico, para poder escanear si hay paquetes ahí para instalar, y nosotros le vamos a decir que no, porque ahora todo lo vamos a descargar directamente de internet. De hecho, esa es la opción por defecto. Ahí está. Y luego, como vamos a descargar todo por internet, nos dice, oye, ¿dónde quieres obtener los paquetes de Debian? Y obviamente, mientras más cerca esté el servidor, más rápido va a ser la conexión o va a ser menor la latencia, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar por defecto Chile, que es donde nos reconoció que estamos ahora físicamente. Nos va a mostrar las distintas réplicas de Debian. Seguramente acá nos dice que escojamos dev.debian.org, porque es muy probable que esta red funcione con una CDN. ¿A qué se refiere esto? Que hay el dominio dev.debian.org debe tener varios servidores locales para poder agilizar los procesos de instalación, y acá también hay algunos servidores donde directamente también uno podría instalar, manejar los repositorios, ¿cierto? Los paquetes que instala.
y que se encuentran directamente en Chile. Sin embargo, voy a seleccionar esa opción, dev.debian.org. Igualmente esto después se puede cambiar si uno lo desea. Seleccionamos la opción por defecto, nos pregunta si tenemos un proxy, en este caso yo no tengo ningún proxy, le doy a continuar. Y aquí ya se empieza a descargar los ficheros como dice ahí, ¿cierto? Y está descargando todo lo necesario para instalar los programas y hacer las actualizaciones que correspondan. Hasta acá todo muy sencillo, nos dice si queremos participar en una encuesta para enviar estadística a los desarrolladores sobre los paquetes que más usa, y obviamente que la información va a ser absolutamente confidencial. Acá en general uno pone que no a esta encuesta, aunque yo recomiendo que si no tienen información crítica, ¿cierto? Y toda esta información es una información que está se envía de forma anónima, que en general uno trate de enviar esta información, porque así la gente que después desarrolla el software y quiere mejorar los software, evidentemente va a tener datos para poder hacer esas mejoras. Si uno no envía la información, ¿cómo tienen esos datos? Entonces, es súper importante también saber que al enviar la información uno colabora con eso, pero también tener el cuidado de que no le vamos a enviar información a cualquier persona. Entonces, también es súper importante saber a quién le estamos enviando la información y las condiciones en las que estamos enviando esa información. En este caso yo voy a poner que no, porque es una distribución que estoy usando solamente, una instalación que estoy haciendo solamente para pruebas y para mostrar el proceso de instalación, así que voy a decir que no. Y aquí ya se empieza a instalar los programas. Observen que ya por defecto la distribución me dice que puedo instalar un entorno de escritorio de Debian y me ofrece Nome o NOM, ¿cierto? Por defecto yo le voy a decir que no quiero ningún entorno gráfico y que no quiero instalar NOM. Sin embargo, sí me interesa instalar el protocolo SSH para yo poder conectarme a través de una terminal en mi red local. Entonces solamente, como pueden ver ustedes, voy a instalar SSH y voy a instalar las utilidades estándar del sistema, es decir, un sistema mínimo más el protocolo SSH o el SSH server, ¿cierto? Ahora si también quisiera dar servicio web, podría instalar el web server, pero en este caso con SSH me basta. Y también en el futuro poder instalar cualquier otro servicio dentro de la máquina. Le damos a continuar. De ahí ya se empieza a instalar todos los programas para que hemos seleccionado y con eso ya deberíamos, entiendo ya, estar finalizando este proceso de instalación. Ya, muy importante que el sistema necesita también un cargador de arranque, es decir, cuando parte el sistema, saber dónde está el kernel, ¿cierto? Y los archivos del sistema para que inicie el sistema. Esto es crítico cuando tenemos incluso una máquina que tiene dos sistemas operativos instalados, porque este cargador de arranque va a ir a ver qué información tiene al momento de arrancar y va a seleccionar la partición o el disco duro del sistema operativo que nosotros hemos seleccionado. Aunque tengamos un único sistema, como en este caso estamos instalando solamente Debian en el disco duro entero, igual nos pide instalar el cargador de arranque y vamos a decirle que sí. Y observen que acá está el dispositivo donde nosotros queremos instalar el cargador de arranque, que sería dev SDA. En este caso, cuando yo tengo varios discos duros, bien digo, se nombran como dev de dispositivo SDA para el primer disco duro, SDB para el segundo disco duro y así sucesivamente. Entonces, como yo tengo solamente un disco duro, sería SDA, y como tiene una única partición, sería solamente SDA sin ningún número. Las particiones también van a ir con números, SDA1, SDA2, que son las particiones que van dentro de un disco duro. Entonces seleccionamos la opción, se instala el Groove, y aquí ya empieza la magia, ya estamos terminando la instalación, ahí dice, bueno, finalizando la instalación. Evidentemente cuando se instala un sistema mínimo, ¿cierto? Con un servicio, con un solo servicio, como en este caso es SSH, todo es mucho más rápido, porque no hay que instalar tantos paquetes, descargar tanta información y instalar tantas cosas, ¿no? Y aquí ya me dice que la instalación está completa y ahora vamos a poder arrancar el sistema
y vamos a asegurarnos de que se extrae el medio de instalación. Ya esto se hace de forma automática. Recuerden que esto lo instalé en una máquina virtual, entonces vamos a reiniciar. Entonces vamos a poner continuar para que se reinicie el sistema. Presionamos en continuar. Y ahí el sistema está partiendo. De acá ya nos aparece Groove, como pueden ver, y nos dice que vamos a cargar Debian GNU Linux, que sería nuestro sistema recién instalado. Ahí carga el sistema. Ahí cargó el sistema y estamos, obviamente nos pide que ingresemos el nombre de usuario, lo ingresamos, el nombre de usuario que agregamos anteriormente y el password. Aquí, si nos olvidamos del password, no hay nada que hacer, no vamos a poder entrar al sistema, ¿ya? A no ser que tengamos que, bueno, en la realidad va a ser más fácil reinstalar el sistema que hacer otra cosa. Y acá, como pueden ver, ya estoy conectado a Linux Debian con un kernel 6.1 y me dice que los programas que son incluidos son de software libre y los términos de la distribución de cada programa los encuentro en el directorio user share doc en asterisco copyright, ¿cierto? Y me dice que no viene con ninguna garantía el software al momento de utilizarlo. Y acá, como pueden ver, voy a ejecutar IP address show para que me muestre la IP. Y ahí, como pueden ver, dentro de mi máquina local estoy usando la IP número 48. Ya, entonces, una de las cosas que uno quisiera hacer, por ejemplo, es tentarse y decir voy a instalar el software NeoFetch para poder mostrar la máquina que estoy, las características de la máquina que estoy utilizando. Y como les dije anteriormente, no vamos a tener esa opción. De hecho, si yo pongo sudo apt update para ver si hay actualizaciones del software, me dice que la opción sudo no está encontrada porque no está instalado. De hecho, esto hace la diferenciación entre el usuario que estoy ocupando y el usuario root o el usuario de administración. Entonces vamos a hacer estas cosas a la antigua, y antiguamente uno simplemente decía su para cambiarme de super user, ¿cierto? De usuario, el superusuario, ¿cierto? Y uno con poner su te pide automáticamente la contraseña de este superusuario. Y observen que en el prompt de la consola cambia el signo, ese signo peso, ¿cierto? Por un signo gato. Y eso me indica que ahora estoy trabajando como usuario administrador. Ya, esto es algo que generalmente se usaba hace mucho tiempo en la distribución en Linux, de hacer esta diferenciación y moverse con su, pero después cuando llegó sudo, o sudo, como se pronuncia, ¿cierto? Ya fue todo mucho más sencillo, pero es súper importante entender que cuando uno hace el sudo, ¿cierto? En realidad lo que está haciendo es ejecutar ese comando como superadministrador, y acá la shell te está indicando con el signo gato que estamos como superadministrador. Entonces acá ya no va a ser obviamente necesario poner sudo, y voy a poner apt install. Primero voy a actualizar, update, ¿cierto? Y luego voy a poner aquí 2 ampersand y voy a poner apt install neofetch. Ya, ¿qué estoy diciendo con ese comando? Simplemente apt update me está diciendo actualiza todas las bases o los registros de los repositorios y ve si hay algún software nuevo para instalar o alguna versión de software nuevo. Cuando todo eso funcione, con el doble ampersand vas a instalar el software NeoFetch. Vamos a poner acá install NeoFetch. Ahí está. Primero se ejecutó el apt update, funcionó todo bien, y luego me va a instalar el NeoFetch. Me dice que si deseo continuar, porque va a cargar automáticamente todas las dependencias. Es decir, si hay este software necesita otro software para funcionar, los repositorios automáticamente saben eso y se cargan toda la información necesaria para que el software pueda funcionar. Aquí está, se instala, se empieza a instalar todo lo necesario. Se está descargando del repositorio que dijimos inicialmente.
Se empieza a configurar todo, ¿cierto? Y aquí, como pueden ver, ya está todo instalado. Obviamente, como yo ya no voy a hacer tareas de super administrador, y esto es lo que hace sudo, que es genial porque muchas veces uno puede quedarse aquí con no darse cuenta y quedarse como super administrador, y como bien se indica, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y lo que hace sudo es directamente, cuando uno quiere ejecutar una tarea de administración, solamente ejecuta la tarea y luego vuelve a su usuario normal. En este caso, para volver al usuario normal, voy a poner exit y observen que ahora ya volví a mi usuario normal, cambió de root a ptuxcode, y ahora sí voy a ejecutar el comando que acabo de instalar, neofetch. Y aquí está, el neofetch. Y como pueden ver, es una máquina virtual, ¿cierto? Que estoy trabajando, que tiene 4 GB de RAM. El host dice VMware Virtual Platform None, ¿cierto? Ahí está el Debian que instalé en la versión 12. Y está ok, está operando con batch y está todo listo para funcionar. Entonces, para ir ya terminando y poder terminar esta parte, les voy a mostrar cómo activar el sudo, que ya viene por defecto en otras distribuciones como Ubuntu, pero acá lo vamos a hacer de forma manual para poder operarlo. Para instalar sudo, obviamente lo que vamos a hacer es instalar el paquete. Así que nos vamos a pasar como administrador del sistema y voy a poner apt install sudo. Ahí está. Ya, una vez que está instalado el paquete, lo que tenemos que hacer es agregar al usuario al grupo de usuarios que pueden usar sudo, es decir, el grupo que puede ejecutar tareas de administración. Observen que los sistemas operativos Linux por defecto son multiusuarios y también son muy seguros porque tienen todo este tipo de protecciones, ¿no? Donde tú no puedes hacer nada que pueda afectar el sistema si no lo haces como super administrador. Entonces, para agregar un usuario al grupo de sudo, lo que vamos a ejecutar es lo siguiente. Sudo, una vez que ya instalamos el paquete, user mode, ¿cierto? Esto hay que hacerlo como administrador del sistema, menos ag, y luego añadir al grupo, ¿cierto? Al grupo, aquí está user mode ag, aquí sería sudo, a ese grupo estamos añadiendo, y vamos a poner el nombre del usuario que estamos añadiendo. Entonces, sudo user mode menos ag, el sudo que sería el grupo y el nombre de usuario al cual estamos añadiendo a este grupo, ¿cierto? Entonces, presionamos enter. Una de las maravillas que tienen los sistemas Linux es que si no te entrega ninguna salida, es que las cosas funcionaron, ¿ya? Pero si tenemos dudas, podemos poner groups y vamos a poner en qué grupos está este usuario que acabo de asignar al grupo sudo. Entonces debería aparecer que está dentro del grupo sudo. Presiono ahí y observen que está dentro del grupo CD-ROM, CD-ROM, ¿cierto? Floppy, sudo, audio, deep, video, users, netdev. Entonces, para verificar que esto sea así, lo que voy a hacer, voy a salir de acá y voy a volver a mi usuario original y voy a instalar ahora un paquete con sudo. Voy a instalar un paquete que se llama htop para ver el rendimiento del sistema, que sería como una especie de monitor del sistema. Así que voy a poner sudo apt install y voy a poner acá htop. Y voy a agregar también menos y, esto solamente se hace cuando uno sabe lo que va a hacer, ya que menos y dice que todas las preguntas que te va a hacer el proceso de instalación, automáticamente le digas que sí. Dile que sí a todo nomás. Ya, entonces vamos a hacer esta instalación y si todo funcionó bien, nos debería pedir la contraseña de administración e instalar. Ahí nos pidió la contraseña de administración y no me deja instalar. Es muy probable que no me deje instalar por lo siguiente, porque yo no he actualizado la shell. Es decir, yo tengo que actualizar la shell, como que reiniciarla de alguna manera. Voy a salir y voy a volver a entrar a ver si ese es el problema. Salgo, agrego acá ptuxcode, ahí está. Acá está. Y voy a hacerlo nuevamente. A ver, ahora sí debería funcionar. Y ahí sí. Ahí sí funcionó directamente.
al momento de salir y entrar, ya está disponible el usuario dentro del grupo y con eso ya tenemos funcionando el sistema. Así que vamos a ejecutar htop, veamos qué pasa. Y ahí está el monitor del sistema indicándome qué procesos están funcionando, la cantidad de CPU, de memoria que está ejecutándose y todo listo para ya poder empezar a trabajar e instalar los servicios y todo lo que nosotros necesitemos para que funcione el sistema. Y eso es la instalación de Debian en una, bueno, en este caso lo hicimos en una máquina virtual, en una máquina física sería exactamente lo mismo, si tenemos acceso directamente a instalar en todo el disco duro. Y sobre esto ya podemos empezar a hacer maravillas como instalar contenedores Docker, ¿cierto? Instalar algún servidor web, incluso alguna infraestructura de ciencia de datos, instalando Python, Jupyter Notebooks o un servidor de R. Ahí la imaginación, ¿cierto? Y la necesidad del proyecto es lo que nos va a indicar cómo trabajar. Pero esta sería la infraestructura base de instalar en un Debian. El Ubuntu bastante similar a instalar, solamente el mismo procedimiento, puede cambiar la interfaz. Tal vez en otro momento voy a hacer una instalación de Ubuntu, pero con esto estamos y sobre esto ya podemos empezar a trabajar. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós.